Mire, la información que nosotros en este momento tenemos es que debido a el incremento de amenazas de supuestos grupos de disidencia de las FARC, ustedes han visto seguramente 2 o 3 videos donde se citan comerciantes, etcétera. Hubo una reunión hace más o menos 2 meses y medio en la zona del Meta y se planeó por parte del Clan del Golfo la entrada a ese territorio. Eso, digamos así, podría significar 2 cosas. Lo primero es que podría haber algunos niveles de enfrentamiento con disidencias. Eso se haría casi que en el departamento de Arauca, límites con Casanare. No creo que sea el Casanare. Ese es un escenario. El otro escenario es que el Clan del Golfo está ingresando para consolidar una nueva ruta de narcotráfico y eso sí podría traer más violencia generalizada, o que el Clan del Golfo esté haciendo preparativos para retomar Arauca, intentar tomar Arauca. Eso sería otro escenario. No hay claridad sobre el asunto, sobre por qué entraron de forma tan rápida, pero lo cierto es que todo parece indicar que sí hubo una reunión hace 2 meses. Una reunión, cuando usted dice que hubo una reunión hace 2 meses, ¿de quiénes estamos hablando? Esa es la pregunta interesante. Hay una información que no la puedo decir públicamente, pero hubo personas del Casanare que se habían reunido en ese grupo para presionar el ingreso debido a las extorsiones que estarían haciendo las disidencias de las FARC. Esto sería entonces lo que usted nos está indicando, una respuesta a accionar, a ese fortalecimiento, resurgimiento también pues de las disidencias de las FARC aquí en el departamento de Casanare y Arauca. Ese es uno de los escenarios. Como le decía, pueden haber más escenarios. Este es uno de los escenarios que se está manejando. Lo otro, Ariel Ávila, es aquí pues aproximadamente en agosto se conoció, digamos, de uno de los primeros asesinatos pues que llamó mucho la atención por la sevicia con que se dio. Fue en el municipio de Monterrey, apareció un hombre decapitado y con la cabeza introducida en su estómago. En ese momento pues se decía que pues era un hecho aislado, pero pues ya después vino también el asesinato de otra persona pues representativa en el municipio de Monterrey, que como usted bien recordará es cuna de las autodefensas de Martín Llanos. Y pues sí, últimamente pues aparecen ya los asesinatos de unos jóvenes en Villanueva Casanare y aparecen los cuerpos torturados de 2 personas por el lado de Barranca de Upía, Cabullaro, y uno de ellos pues fue arrastrado por el río Upía hacia Villanueva Casanare. Todas estas personas, la mayoría de estas personas tenían que ver con el expendio de alucinógenos y consumo de estupefacientes. ¿Por qué se dirige el accionar hacia ese tipo de personas? Como yo le decía, hay una primera hipótesis que es con el tema de las disidencias, pero hay otra hipótesis que es muy delicada y es que el Clan del Golfo estaría intentando retomar todo el imperio del narcotráfico que en su momento crearon los buitragueños o Martín Llanos o las autoridades campesinas del Casanare, y por eso se estarían presentando. Por ejemplo, las decapitaciones es una práctica que hace el Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño, en esa guerra que tienen con los caparrapos. Por eso ese homicidio al que usted hace referencia sorprendió tanto, porque es una práctica bastante similar a la que se da, o el que aparezcan cadáveres en los ríos. Es lo que está pasando en el Bajo Cauca. Como usted sabe, Casanare puede ser que no tenga muchos cultivos de coca, pero Casanare es una zona de cristalizaderos, sobre todo esa zona de Monterrey, digamos esa zona del sur de Casanare. Eso está lleno de cocinas del narcotráfico. Toda la droga que pueden subir del Bichada, de Cumarí o alguna del sur del Meta, la están procesando allá para sacarla por Venezuela. Ese es otro escenario, y entonces si esa sería la explicación de lo del Clan del Golfo, estaría en un proceso de controlar toda la cadena. Es decir, la cadena del narcotráfico y microtráfico. Sí, hoy en día ya, digamos, eso, uno puede diferenciar eso, microtráfico, narcotráfico como política pública,
Pero hoy en día los actores criminales cuando hablan de tomar un territorio, hablan de ambas cosas en conjunto. Significa el mercado, el menudeo, que digamos les permite tener presencia territorial, milicianos urbanos, les permite pagar ese tipo de grupos, y los cristalizaderos y las cocinas, digamos, pero sí, el paquete sería completo. Bueno, este accionar paramilitar, digamos, esta llegada, porque pues fue con bombos y platillos, aunque pues inicialmente las autoridades no parecían dar crédito, o por lo menos no se le decía a los medios de comunicación y a la ciudadanía lo que estaba pasando, pero pues ahora pues las situaciones son tan evidentes que pues ya no es fácil ocultar esta situación. Esto ¿para qué debemos estar preparados tanto la ciudadanía del común como las autoridades policiales, como las autoridades administrativas, hablemos de gobernación y alcaldías? Habrá que ver. Yo creo que inicialmente no vamos a tener una situación pues de violencia extrema como la del Cauca o la del Bajo Cauca. Creo que está muy lejos de eso en el caso de Casanare, pero sí habrán episodios de violencia aislada, selectiva, sobre todo muy delicado, y me preocupa mucho el tema de líderes sociales. Ahora el otro año, que es un año preelectoral, estoy preocupado. 2, si la guerra se prolonga y el Clan del Golfo no logra controlar las zonas, eso podría significar un aumento de las extorsiones, plata para poder mantener esa guerra. Eso lo vamos a saber después del primer trimestre, si van a haber extorsiones, y seguramente será lo tradicional, a las empresas petroleras, a los ganaderos y a algunos sectores del comercio. Y lo tercero, puede ser que haya un aumento del homicidio, pues más aún porque el 2020 la gente estuvo encerrada, pero no va a ser un aumento, digámoslo así, desproporcionado. Va a haber cierto aumento y todo parece indicar que se podría concentrar al norte del departamento, o se seguiría manteniendo al sur y obviamente la capital. ¿Se conoce otras regiones del país en donde esté ocurriendo la misma situación que en Casanare, que el Clan del Golfo esté incursionando? El problema que nosotros tenemos es que el gobierno de Iván Duque le ha ido muy mal en materia de seguridad. Realmente Colombia está metido en una crisis de seguridad impresionante. Si usted ha visto, como ustedes han visto en las noticias, sencillamente van 6 masacres en 5 días, casi una masacre cada 24 horas. Entonces gran parte del país tiene un deterioro de la seguridad. Lo de Casanare no es nada comparado a lo del Cauca, a lo del Bajo Cauca, a lo de Nariño. El gobierno de Iván Duque desafortunadamente ha sido un gran fracaso en materia de seguridad, y yo no sé qué va a pasar en el 2021. Lo que todo el mundo prevé es que va a ser un año muy violento, pero esto que está pasando en Casanare está pasando en muchas zonas del país, y no solo por el Clan del Golfo, sino también por la expansión del ELN, por las disidencias de las FARC, por estructuras del narcotráfico. De hecho, Casanare, como les repito, es de los departamentos menos afectados. Hay digamos, una dualidad, porque pues uno habla del Clan del Golfo y pues se remonta, pues de acuerdo pues a los estudios que ha hecho la Fundación Paz y Reconciliación, a las antiguas AUC, a los paramilitares, pero también entonces está que parecen ser lo mismo que las autodefensas gaitanistas de Colombia. ¿Es lo mismo el Clan del Golfo y las autodefensas gaitanistas de Colombia? A ver, esa es muy buena pregunta. Hay una estructura que el Estado ha denominado Clan del Golfo. Esa estructura tiene como 3 partes. Una parte que es el mando más duro, donde está un señor llamado Otoniel, y unos 5 mandos. Y luego tiene una segunda parte que son un montón de mandos regionales. Y luego tiene un montón de pandillas que ellos contratan. Los mandos regionales, que son 51, ponen plata para lo que ellos llaman una fuerza élite. Es decir, son generalmente exparamilitares muy preparados en lo militar, y a eso le llaman autodefensas gaitanistas de Colombia. A las pandillas que contratan, por ejemplo, en un municipio como Yopal, puede ser que maten a algunos jefes de expendios de droga y luego los coloquen a llamar Clan del Golfo o urabeños, pero son diferentes. Las autodefensas gaitanistas es del mismo Clan del Golfo, pero esa es su fuerza élite, su fuerza de choque.
cabecilla de esta organización sería alias Otoniel. Acá en el departamento o para esta región junto al Meta, ¿quién sería la persona o el delincuente que estaría liderando acá esta organización en nuestra zona de influencia? No hay claridad, porque la reunión que se hizo en el Meta fue con personas de la región. Entonces lo que seguramente vamos a tener es que es alguien de la región el que va a comandar eso, pero no tenemos en este momento totalmente claridad. Hay un montón de nombres que se dan, pero no hay claridad. Esta aparición o pues este resurgimiento aquí en el departamento tiene algo que ver, puede tener algo que ver con que pues estamos bajo un gobierno del Centro Democrático. No, yo creo que esa pregunta también me la han hecho mucho. Yo creo ese gobierno le ha ido muy mal en materia de seguridad y nadie pensaba que le iba a ir tan mal, pues porque además era el gobierno del uribismo, de la mano dura, pero le ha ido muy mal. Y lo ha hecho muy mal. Pero también es cierto que Colombia está en lo que se denomina una tormenta perfecta, es decir, cualquier presidente le había ido mal, no tan mal, pero sí le habría ido mal. Desafortunadamente tenemos un incremento muy grande en el precio de la pasta base de coca, el precio de la minería, de la onza de oro. Entonces sí estamos en una tormenta perfecta. Desafortunadamente Colombia coincidió en eso, 3 o 4 factores diferentes. Entonces a cualquiera le habría ido mal, pero sí, particularmente al gobierno de Iván Duque sí ha sido un fracaso en materia de seguridad. ¿Cuál es el lío? Que el ministro Carlos Holmes Trujillo renunciará en los próximos 2 meses para hacer su campaña presidencial. Llegará un nuevo ministro que mientras se acomoda y mientras se entiende, no va a terminar el gobierno y no va a haber una estrategia clara en materia de seguridad. Eso es lo dramático. Usted está bastante pues reservado y entendemos lo que puede implicar pues esa información de esa reunión, pero allí están implicados dirigentes políticos, empresarios, en esa reunión de la cual usted nos hablaba que se surtió hace 2 meses. La información que tenemos es que hay gente de poder económico que habría estado en esa reunión, pero vuelvo y repito, que sean las autoridades las que investiguen, pero sí, esa es la información que nosotros tenemos. Bueno, lo otro, Ariel Ávila, es, usted nos dice, pues aquí la cosa no es tan grave, pues todavía, porque digamos por esta entrada ahí, pues frente a lo que está sucediendo, por ejemplo, en Cauca. Ayer escuchábamos a León Valencia, que es el director de Pares, y decía que en Casanare ha habido un fenómeno muy particular y es que parece un agujero negro frente al tema de la información, porque acá no es fácil conseguir información sobre lo que aconteció con el fenómeno paramilitar y pues realmente pues de ahí para acá tampoco. Casanare para nosotros siempre ha sido un hueco negro y hoy lo sigue siendo. Por ejemplo, nosotros sabemos todos estos temas de que el sur del Casanare es uno de los mayores cristalizaderos de droga del país. Pero en todo caso la destrucción de laboratorios es muy baja, los niveles de captura son bajos. Sí, en Casanare no fluye la información. El temor, digamos, y eso es lo que hemos hablado con León, el temor es que se esté fraguando una nueva ola de violencia en los llanos orientales y no nos hayamos dado cuenta. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Que la mayoría de las instituciones del Estado se encerraron por esta pandemia, incluida, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo. Entonces, las comunidades están abandonadas. Lo que hoy sabemos de lo que pasa en las zonas rurales de Monterrey, de todo eso, es lo que nos dicen las autoridades militares y policiales. Pero nadie sabe si eso es cierto o no es cierto. Y lo que nos hemos dado cuenta, no por Casanare, por otras zonas del país, es que cuando hemos comenzado a ir, realmente la cosa es mucho más grave de lo que informan las autoridades. Entonces estamos por eso León llama que esto es un hueco negro, nadie sabe qué es lo que pasa, porque tenemos unas fuentes que es policía, militares que generalmente no tienden a decir todo lo que está sucediendo, y tenemos este modo de que cuando se levante, cuando se abra la cobija, cuando se abra la puerta, estemos en una situación muy complicada, pero no sabemos, eso nos está pasando en todo el país. Todo el mundo se ha encerrado en las casas, los funcionarios públicos no quieren salir a trabajar,
que porque el virus, que porque no quieren llevar el virus, pero eso está pasando en el sistema judicial, en la Procuraduría, en la Defensoría del Pueblo, no están viajando y eso está pasando en todo el país. Pues ese silencio y esto que pues, se venía presentando desde que pues apareció este hombre decapitado allí en Monterrey, pues tal vez fue lo que comenzó a generar alarmas, pero sí hay voces pequeñas por allí en algunos municipios que dan cuenta de reuniones de grupos armados, de hombres armados con población, con finqueros, con ganaderos, llamándolos a apoyar nuevamente pues estos grupos y incluso en una reunión surgida en Monterrey hace aproximadamente 2 meses se alertaba de que en diciembre se comenzaría a hacer una limpieza social y finalmente pues esto pues, es lo que estamos viendo, o sea, se estarían concretando. La pregunta es, ¿qué hacer por parte de la comunidad, del ciudadano de a pie, porque finalmente pues es el más indefenso frente a ese accionar, porque pues en alguna época cuando se presentó el fenómeno paramilitar, cuando se denunciaba, pues las personas terminaban muertas? Mire, yo lo que le digo es, no sabemos muy bien lo que está pasando y no podemos poner en peligro a las comunidades. Esas reuniones, por ejemplo, que todo el mundo sabe que se han hecho, incluso también sé que se hizo una en Tauramena, sé que se hizo una en Alto Corozal, todas las reuniones o son con disidencias o con Clan del Golfo, con grupos privados de seguridad, o sea, hay mucho rumor de todo. Entonces, el resto es para los alcaldes, personeros y personeras o alcaldesas, para poner esto en conocimiento a nivel regional. ¿Cuál es el temor de las comunidades? Que ellos más se demoran en denunciar que el bandido en enterarse. Las comunidades creen que hay una gran infiltración de estos grupos en la policía, en el ejército, en la fiscalía. Yo creo que Casanare tiene ese problema, hay un problema de corrupción muy delicado. Lo que nosotros le hemos dicho a la Defensoría del Pueblo es que cree canales para que la gente denuncie con denuncias anónimas y para poder hacer algo. Porque esto está pasando, te repito, esto es un problema de los llanos orientales. En todos los llanos orientales se está fraguando una nueva ola de violencia.